producción del Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. Por el fraude del Metrobús, compañero, que te robaste 600 millones de pesos, por el fraude del Hospital Materno Infantil, por los 3.500 millones de pesos que te robaste del Fondo de Pensiones de los Maestros, porque te robaste el dinero destinado al aumento de los policías, porque has hecho de la deuda de Coahuila un negocio personal, por el fraude cometido en la velaria, por la compra de medicamento fraudulento y que dejaste que se echara a perder en Francisco y Madero miles de medicamentos, por las mansiones que te construyes y por los muchos fraudes más. Riquelme, Coahuila te quiere traer. Hola, ¿qué tal? Este programa, como siempre, va dedicado a donde ustedes amablemente nos estén viendo, pero en especial lo quiero dedicar para la gente de la comarca lagunera, en especial para la gente de Torreón. Como dice Tropicalísimo Apache que escucharon ustedes ahorita al comienzo, las palabras pueden ser mentiras o pueden ser verdad. En el caso del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, por cierto, paisano de ustedes torreonenses, pues creo que fueron más mentiras que verdades. Y es que hay que decirlo y hay que decirlo bien. Durante el sexenio de Miguel Riquelme hubo un cambio muy insignificante, debo de reconocerlo, y a continuación les voy a mostrar cuál fue el único cambio que vimos. Así estaba Miguel Riquelme cuando inició su gobierno y así lo terminó. Ese es el cambio que hubo durante los 6 años del gobernador lagunero. Vamos a verlo de nueva cuenta. ¿Cómo estaba Miguel Riquelme cuando empezó su gobierno? Así estaba en el 2017-2018 y así terminó en el 2023. Ese fue el único cambio que vivimos en Coahuila. Y muchos se han de preguntar, y algunas personas de hecho me lo hicieron saber, ¿por qué el título del gato ratón anunciaste en el programa anterior, ya de salida, de lo cual iba a tratar este 5º capítulo? Para hablarles y explicarles del por qué decidimos ponerle el gato ratón, necesitamos trasladarnos 22 años atrás. Todo comenzó cuando gobernaba Enrique Martínez y Martínez, iniciaba el nuevo milenio, el nuevo siglo XXI, por la década de los 2000. En ese entonces, el secretario general de gobierno era Raúl Cifuentes Guerrero. Vamos a presentarles un organigrama de cómo se componía eso. Abajo de Raúl Cifuentes Guerrero habían 4 grupos que buscaban junto con él llegar a la gobernatura del estado. Estos grupos se conformaban de la siguiente manera. Se decían ellos los intelectuales, los que pensaban en el equipo de Raúl Cifuentes Guerrero, y eran Luis Efrén Ríos Vega y Ricardo Mejía Verdeja. A un lado de ellos pudiéramos nombrar al segundo grupo, a los políticos encabezados por Noé Garza Flores y Ramón Verduzco González. Después existía un tercer grupo, que eran los que hacían el trabajo sucio en la Secretaría, entonces Secretaría de Gobierno. José Luis Morán Delgado, a quien muchos lo conocían como el policía chino, porque era el que se encargaba de hacer el espionaje, y también se encontraba con él Miguel Ángel Riquelme Solís, quien era famoso
por haber sido porro en la PVC, en la famosa PVC, que es la preparatoria Venustiano Carranza, ahí en la ciudad de Torreón. Lo apodaban el Gárgola en aquellos tiempos. Y el cuarto grupo, o bloque, como ustedes lo quieran ver, eran los financieros. Y estos se conformaban por Ramón Oseguera, de Ramos Arizpe, Coahuila, y Antonio Nerio, de la región carbonífera. ¿Quién era entonces el contrincante de este grupo que buscaba la gobernatura del estado? Grupo que, por cierto, se denominaba o se hacía llamar La Burbuja. Pues fue el que después fue gobernador, el grupo del del maestro Humberto Moreira Valdés, quien en ese entonces era presidente municipal de Saltillo. El tercer grupo que les mencionaba, los que hacían el trabajo sucio, el policía chino Jorge Luis Morán Delgado y en este caso Miguel Ángel Riquelme Solís, vaya que le estaban dando lata al grupo de Humberto Moreira Valdés. Seguido le hacían travesuras, por llamarlo así. Llegaba el entonces alcalde a una colonia y le hacían ver que un día antes ya había ido estos personajes para decir que no se equivocaran, que el bueno era Raúl Cifuentes Guerrero. Pero digámoslo que eso no era nada digno para preocuparse. La preocupación llegó cuando en una ocasión quisieron secuestrar al hijo menor del entonces alcalde Humberto Moreira. Joaquín, como se le conoce, Juaco, como se le dice de cariño por parte de su familia, estaba estudiando la primaria en una institución cerca de la presidencia municipal de Saltillo. La directora se percata que van por Joaquín no las personas de siempre, por lo que se comunica precisamente con la mamá de Joaquín y le pregunta si habían cambiado de escoltas, a lo que la señora alarmada les dice que no, y en automático se comunica con su marido, que era el entonces presidente municipal, y este a su vez se comunica con el director de la policía municipal, Segismundo Dogui Martínez, que por cierto ese era el director de la policía. Se activa el código rojo que en automático sonó también en la Secretaría de Gobierno, y la orden fue: váyanse de ahí. Esto, sin duda alguna, molestó mucho al entonces presidente municipal y después gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés. ¿Qué pasó con el grupo de La Burbuja? Simple y sencillamente se fue desintegrando. Quienes optaron por retirarse y no someterse bajo ya el yugo, porque ya andaba por ahí penetrando Rubén Moreira Valdés, el hermano del entonces gobernador, fueron Raúl Cifuentes Guerrero, el propio Raúl Cifuentes Guerrero, la cabeza de ese grupo, decide no someterse a él y se regresa a su natal Torreón, y Ricardo Mejía Verdeja, quien decide irse incluso de Coahuila ante el hostigamiento y la persecución que ya le estaba dando el entonces grupo de Rubén Moreira Valdés. ¿Quiénes se sometieron? El resto de los burbujos. Entiéndase, Luis Efrén Ríos Vega, que fue premiado para irse a estudiar a España por su sometimiento. Creo que fue un doctorado por ahí lo que fue a estudiar. Eduardo Olmos Castro, quien en ese entonces se sometió bajo el yugo de Rubén Moreira y fue nombrado coordinador en la comarca lagunera, coordinador regional del gobierno de Coahuila en la comarca lagunera. El resto, algunos se fueron buscando otras actividades partidistas y después se incorporaron al gobierno, en el caso de Noé Garza Flores y Ramón Verduzco González. Ramón Oseguera hizo lo propio, se dedicó un tiempo a seguir haciendo sus casas, luego se incorporó al gobierno, y Toño Neiro, que era una persona muy solvente, se dedicó ahí en la carbonífera. Pero había un apestado, el que no entraba en este grupo, y era precisamente Miguel Riquelme. ¿Por qué? Porque no se le olvidaba al entonces gobernador que habían intentado secuestrar a su hijo. De todos los que antes le mencioné,
quien mejor había ocupado un puesto político, pues era sin duda Eduardo Olmos Castro. Y al irse la cabeza del grupo Torreón, Raúl Cifuentes Guerrero, Eduardo Olmos Castro viene a ocupar esa representación. Eduardo Olmos Castro comienza a abogar por su íntimo amigo Miguel Ángel Riquelme y en reiteradas ocasiones buscaba al gobernador Moreira Humberto para que lo perdonara, para que le diera una oportunidad. Al grado de que Humberto Moreira le dio vuelta a la página y le pide a Eduardo Olmos: llévalo allá a Lomas de Lourdes, ahí platicamos. Llegó Miguel Ángel Riquelme Solís, pues ya sabrán ustedes, con la cola entre las patas, pidiendo una oportunidad. Y como no es rencoroso Humberto Moreira, le dio la oportunidad. Por eso regresó al gobierno Miguel Ángel Riquelme Solís. Una vez en el gobierno, le dan la oportunidad precisamente de estar en el lugar donde estaba Eduardo Olmos Castro, porque después Lalo, como se le decía a Eduardo Olmos, o le dicen a Eduardo Olmos, que por cierto es de Ahome, Sinaloa, no es de Torreón, decide irse de candidato a la presidencia municipal. Ahí se da cuenta Miguel Riquelme que quien controlaba las esferas dentro del gobierno, quien movía los hilos, era precisamente Rubén Moreira Valdés. Y ahí comienza dócilmente a coquetearle, a acercársele a él, y prácticamente coinciden después ambos en una legislatura federal, y ahí se convierte en su cargamaletas. Por eso nació el título en este capítulo del gato. Por ahí dicen las malas lenguas, esto no me consta, pero dicen las malas lenguas que quien presentó a Rubén Moreira con su ahora esposa, o no sé si todavía estén casados o no, fue precisamente Miguel Ángel Riquelme quien los presentó, y bueno, esa es otra historia. Pero si en algo se caracterizaba Miguel Riquelme, era en ser muy dócil ante Rubén Moreira Valdés, y siempre utilizaba la frase de sí señor, y cargaba la maleta y lo acompañaba a todos lados. Al concluir el sexenio del profesor Humberto Moreira Valdés, como ya todos sabemos, hubo un interinato de Jorge Torres López, y posteriormente llega a la gobernatura, para desgracia de los coahuilenses, Rubén Moreira Valdés. En esa elección intermedia para presidentes municipales competía por la alcaldía de Saltillo Fernando de las Fuentes Hernández, y competía por la ciudad de Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís, obviamente con el respaldo del entonces candidato y después gobernador Rubén Moreira Valdés. Como había un enojo, porque es muy rencoroso Rubén Moreira, contra Fernando de las Fuentes en la época de estudiantes de ambos en la Facultad de Jurisprudencia, y esto hago una digresión para platicarles rapidito. Cuando era estudiante Fernando de las Fuentes en jurisprudencia, y también Rubén Moreira era estudiante, el gobernador del estado era José de las Fuentes Rodríguez, papá de Fernando de las Fuentes. Entonces Fernando de las Fuentes, pues hijo de gobernador, presidente de la Sociedad de Alumnos de Jurisprudencia, experto en artes marciales, tuvo por ahí un altercado con Rubén Moreira. En un enfrentamiento que tienen, le da un golpe en una ceja. Si ustedes se fijan, Rubén Moreira trae un golpe aquí en una ceja, producto del golpe que le dio Fernando de las Fuentes. Bueno, durante tantos años, Rubén Moreira trajo ese rencor, ese coraje, y le llegó la oportunidad de desquitarse. ¿Y cómo se desquitó? Haciendo que Fernando de las Fuentes perdiera la elección de presidente municipal. ¿Quién ganó en esa ocasión la alcaldía de Saltillo? Por tercera ocasión gana el Partido Acción Nacional y llega el ingeniero Isidro López Villarreal. Obviamente,
Rubén Moreira no quería nada en ese entonces con los panistas, ya después sí quiso en la elección del 2023, y enfoca todas sus baterías en Miguel Ángel Riquelme Solís. Hasta ahí la primera parte de este capítulo que se titula El gato ratón. En el próximo capítulo les hablaré cómo se convierte en ratón este gato. Ya estamos en nuestro programa número 5, nuestro capítulo número 5, y lo que son las cosas dentro del mismo mes, porque este mes de noviembre trae precisamente 5 semanas. Entonces, gran respuesta hemos tenido, ya vamos casi en las 200,000 vistas, por lo que no me resta más que agradecerles y pedirles, como siempre lo hago, síganos apoyando. Si le gusta este tipo de contenidos, suscríbase al canal, dele clic a la campanita para que cuando subamos programas le llegue la notificación, y por favor, compártalo para que más gente se entere y denos su like. Quiero también agradecerles de veras infinitamente por sus comentarios. De veras le estamos echando muchas ganas. Si vieron ustedes en el comienzo, donde viene este tema muy hermoso de Ya pasará, de Carlos Rivera, y que ponemos imágenes de Coahuila, ya tenemos una mesa. Si lo vieron ustedes en el video, si no, regrésense tantito y van a ver, ya tenemos una mesa que pronto la vamos a estrenar. Le estamos echando ganas, gracias por sus comentarios. Pronto los vamos a estar dando lectura. Antes de continuar con el gato ratón, nos han estado preguntando muchas personas que por qué ya terminamos el tema del magisterio. No lo hemos terminado. Si ustedes se fijan, en el programa anterior, en el número 4, pusimos próximamente El Saqueador parte 3, y con todo el cúmulo de información que me ha estado llegando, creo que nos va a dar para hacer El Saqueador 4, 5 y 6, No hemos hablado, por ejemplo, de la boda, la boda que le hizo Carlos Moreira con dinero de ustedes, profesores, por cierto, a su hija y a su yerno que por cierto le consiguió notaría con Riquelme, le consiguió una regiduría en Ramos Arizpe. Ya estaremos hablando de todo eso, del 905, como le gustaba a Carlos Moreira que lo identificaran. ¿Se acuerdan del Chapo Guzmán que le ponían el 701 porque ese era el número que tenía en Forbes? Bueno, Carlos Moreira presumía y él quería que todo el mundo le dijera el 905. Ahí luego les platicaré de dónde viene todo eso. Pero no hemos quitado el dedo del renglón con el magisterio, vamos a seguir hablando de eso. Dicen que Dios los hace y ellos se juntan, y la verdad es que no está tan errado ese refrán popular, porque hay una similitud enorme entre Rubén Moreira y Miguel Riquelme Solís, de veras. Ambos pasaron de una casa de interés social a tener sendas mansiones, ya hablaremos de eso en su tiempo. Ambos son prepotentes, pedantes. Hay una frase que acuñó Miguel Riquelme cuando era gobernador para intimidar a las personas que quería asustar. Siempre les mandaba decir, y dígale que el que avisa no es traidor. Esa era su típica frase para amedrentar gente de Riquelme. Y bueno, pues Rubén Moreira no se diga, pedantes, groseros, perseguidores. Y de veras, hay tanta similitud en ambos que así me los imagino yo. Estoy cansado de esta miseria, tú. Yo también, y es que no hay nada de tragar en este lado, tú. ¿No te gustaría comerte un huevo? Eso duele, ¿no? O si te lo comes con cascarón, sí. Ah, pues sí. ¿Te imaginas que el destino nos ponga así, enfrente una caja de huevitos? Yo ya no creo en el destino, tú. Pues yo... ¡Nunca más voy a dudar de ti! ¡Ni yo de ti! ¡Pero agarra los huevos!
¡Está bueno! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo usted que... ¡Los que van corriendo! Pero sin duda alguna, quien supo enfrentarlos, encararlos, y sobre todo a Miguel Riquelme en pleno ejercicio del poder, y se lo dijo en su cara, y de veras, mis respetos, pocos políticos como él, es Rodolfo Walsh Urioles, abogado de profesión. Vamos a recordar cómo lo encaraba Rodolfo Walsh, y les tengo una mala noticia después de verlo. Quiero decir que usted es un traidor. El Metrobús, como siempre lo he dicho, es un fraude. Se robaron el dinero del proyecto y ahora ya no saben qué hacer ni a quién echarle la culpa de su fracaso y de su fraude. El fraudebús se creó para protestar porque se robaron el dinero del Metrobús y ahora no hayan cómo terminar. Y es tanto el miedo de Miguel Riquelme que me mandó a la policía para detenerme y ordenó que el fraudebús se lo llevaran al corralón. Durante el gobierno de Rubén Moreira, la Comisión Nacional del Agua envió a Coahuila 300 millones de pesos para el combate al arsénico en la comarca lagunera. Una parte de ese dinero simple y sencillamente desapareció. Por el fraude del Metrobús, compañero, que te robaste 600 millones de pesos, por el fraude del Hospital Materno Infantil, por los 3.500 millones de pesos que te robaste del Fondo de Pensiones de los Maestros, porque te robaste el dinero destinado al aumento de los policías, porque has hecho de la deuda de Coahuila un negocio personal, por el fraude cometido en la velaria, por la compra de medicamento fraudulento y que dejaste que se echara a perder en Francisco y Madero miles de medicamentos, por las mansiones que te construyes y por los muchos fraudes más. Riquelme, Coahuila te quiere tras las rejas, es donde debes de... Pues que ya el abogado Rodolfo Walsh ya no está en la política, decidió hacer una pausa y ahora está trabajando como jurídico, como representante legal en una empresa, y por ende ya no quiere hablar, ya no quiere tocar temas de este tipo. Y pues lamentablemente para nosotros, porque era una voz autorizada e informada y valiente, que de veras que hace mucha falta en este país y sobre todo en nuestro querido estado de Coahuila. Pero donde esté el licenciado Rodolfo Walsh, desde aquí le expresamos que este espacio, cuando él decida volver a hablar, será bienvenido escuchar su voz. Y recuerde, los hechos no dejan de existir por ser ignorados, y chéquese lo que dice esta imagen. La verdad nos hará libres. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad.